Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que sí que es cierto que nos es bastante familiar porque hemos tratado mucho sobre la Segunda República, sobre la Guerra Civil Española. Sabéis muchos de vosotros que yo me dedico bueno, pues a hablar de memoria y también de historia de este periodo. Y bueno, pues había un tema que no habíamos tratado y justo hace pues unas semanas Jorge bueno, pues publicó, pues eso, unas semanas atrás, un libro acerca de la propaganda en el cine del bando republicano durante este periodo de la Guerra Civil Española. La verdad que sobre propaganda no habíamos hecho nada y me pareció una fantástica idea, bueno, pues traer a Jorge aquí. Antes de darle la bienvenida, me gustaría, bueno, pues comentar que Jorge Osma es el autor de este libro, que dejaremos en la descripción para que quien quiera adquirirlo vía Amazon, que es por donde se puede adquirir, o a través de la editorial Beers and Politics, bueno, pues quiera, digamos, adquirirlo, pues es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Luego tiene varios másters en comunicación política, que yo creo que es un poco quizá la inspiración, ¿no? de hacer este libro. Mm, Y bueno, pues que se dedica, pues eso, al mundo de la comunicación en diversos ámbitos. ¿Qué tal, Jorge? mm. Muy buenos días, lo primero, y muchas gracias por la invitación. Así que nada, a ver qué tal, porque es verdad que es un tema que se toca en general muy poco, el tema de la propaganda, pero sobre todo yo creo que es un aspecto muy desconocido de la guerra civil, ¿no? Se ha tratado mucho la propaganda, por ejemplo, en el tema de los carteles y demás, pero es verdad que en el cine se habla poco. Y creo, bueno, lo hablaremos más adelante, que es una pena porque hay verdaderas joyas, ¿no? En ese cine que son parte de nuestra historia al final. A mí el tema del cine me llamó mucho la atención cuando hice el trabajo fin de máster, porque bueno, justo hablando, este tema yo, por ejemplo, lo tuve que tocar cuando hice mi trabajo final del máster sobre Juan Negrín y la política de resistencia, y una de las partes, digamos, de esta política de resistencia, sin que fuera una total estrategia del gobierno y tal, es el tema del cine, la propaganda, digamos, en cuanto a la cartelería, y bueno, en todos los ámbitos que justo me pareció interesante porque es bastante desconocido, ¿no? Porque tampoco había mucho cine por aquel momento en la época. O sea, que decir, propagandísticamente, quizá durante la Segunda Guerra Mundial ya es cuando explota, pero la Guerra Civil es esa antesala donde el cine tampoco estaba tan trabajado. Ujú. Sí, a ver, también hay que aclarar que es verdad que el cine, cuando hablamos de cine en ese momento, al no existir la televisión, cine no hablamos de documentales, de noticieros, pero también hablamos de películas de ficción, que yo creo que es lo más sorprendente, ¿no? Que en un contexto tan complicado como ese, pues que se grabasen películas. También creo que es un aspecto muy desconocido para hablar de un poquito del previo, ¿no? Al cine de la Guerra Civil, que España realmente era para ser el país que era un país, pues, bastante comparado con Francia, con Alemania, pues, era un país bastante, pobre, pero es verdad que la eclosión cultural de la Segunda República, propicia que haya bastante producción cinematográfica. Hasta el 18 de julio del 36, en ese año se habían producido 29 películas en España, que es una barbaridad para, desde luego, yo ese dato a mí me dejó alucinado cuando investigué para el trabajo. Y además, si tenemos en cuenta sobre todo que el cine sonoro, la primera película sonora en el mundo es de 1927 en Estados Unidos, y a los pocos años en España ya se están grabando películas sonoras. O sea que es verdad que España se pone muy rápido, gracias a, como digo, esa eclosión cultural de la Segunda República, se pone, no a la vanguardia europea, pero bueno, se pone a la altura dentro de sus posibilidades de Alemania, de Francia, y lógicamente durante la guerra civil no va a ser menos. Sí que es lo que comenté un poco antes, ¿no? Que creo que es un aspecto lo digo en el libro, que pasa también al exilio una vez termina la guerra, porque a los que nos gusta un poco el cine y la historia del cine, películas francesas, sobre todo alemanas, por supuesto estadounidenses, de los años 30, se conocen muchísimas, son verdaderas joyas. Pues tenemos Metrópolis de Fritz Lang, M, el vampiro de Düsseldorf, alemanas, por ejemplo, y españolas, ¿no? O sea, españolas, yo creo que cuando pensamos en películas las más antiguas, pues incluso las que se podían poner en cine de barrio, ¿no? Digamos, pensamos en películas, pues, de los primeros años de la dictadura, y realmente ha habido muchísimas películas antes. Y yo creo que ahí, que a lo mejor me estoy adelantando un poco, creo que hay una
dejadez de funciones o de responsabilidad por parte de las administraciones públicas y culturales en España de reivindicarlas. Es verdad que la Filmoteca ha hecho un buen trabajo de restaurar muchas de ellas, pero de que se pongan en televisión española, por ejemplo, igual que pues se pone películas de los años 60 y demás, pues que se pongan este tipo de películas porque hay películas mejores y peores, como en todas las épocas, pero hay verdaderas joyas y películas bastante entretenidas, además, para ese momento. Y en cuanto a efectivamente como arma, es verdad que no hay, digamos, una estrategia inicial de utilizarlo, y yo en el libro diferencio dos partes muy importantes, lo que es el cine anarquista de cine comunista barra socialista, bueno, porque hay un poco de mezcla. Es verdad que el gobierno o la facción más del Partido Comunista, el Partido Socialista, controla el gobierno, sí que en un principio pues se centran mucho en noticieros o documentales, digamos, sobre todo técnicamente grabados por camarógrafos soviéticos, que es el ejemplo que pongo yo sobre los sucesos de España en el libro. Y el cine anarquista va a ser un cine muy de prueba y error. Al final es el anarquismo el que controla el sector de cine, tanto la gente de cine está afiliada sobre todo a la CNT. Y, y al final van a hacer una prueba y error en ver qué va funcionando para transmitir ese mensaje propagandístico anarquista, que bueno, luego entraremos más en profundidad, imagino, pero van probando porque no tienen referencia. Mientras el comunismo tiene el cine soviético, que es su bandera, el anarquismo no tiene referencias. Entonces van prueba y error durante esos pocos años, esos 987 días que dura la guerra civil, van probando y hay bastante diferencia entre las primeras películas y las que ya se producen más avanzada la guerra. Sí, porque cuando comienza la guerra civil, Bueno, es que también es interesante este tema porque al final no deja de ser, pues bueno, que cuando lo escuchen lo que vamos a comentar a lo largo del podcast, entenderán que, por ejemplo, al no caer Madrid o Barcelona, que es donde estaban la mayor parte de las productoras, el bando franquista al principio se vio un poco huérfano a la hora de hecho, la diferencia de películas es brutal entre el bando franquista y el bando republicano durante la guerra civil, pero vamos, hablamos de 10-1 prácticamente. Y es interesante porque eso es a causa de que el bando republicano no tenía, por ejemplo, los mayores centros, bueno, al principio sí, pero de producción de armas, por España tampoco era un país especialmente industrializado, pero sí que tenía de producción de películas, de producción de cartelería, y es interesante el ver cómo, por ejemplo, tras la caída de Barcelona en enero del año 39, la producción cae en picado, porque han perdido ese foco y ese centro fundamental. Entonces es interesante, por eso, por ver un poco que es el propio desarrollo del conflicto el que va variando la producción de la cartelería, películas y propaganda, y sobre todo cómo se acelera en cuanto a la desesperación del régimen republicano por salvarse, digamos que hace que, digamos, tengan más esfuerzos a la hora de pues, realizar esta propaganda. En Ujú. cuanto al Sí, inicio de la guerra, o sea, quiero decir, ¿cómo es esa producción? Hay un... Pues eso, ¿qué pasan esas productoras en esos días? Porque es que también son centros importantes. bueno, por comentar primero lo que ha dicho de Madrid y Barcelona, es verdad. Hay una dificultad técnica en un principio por conseguir celuloide durante esos primeros meses o esas semanas, pero al final Madrid y Barcelona, un poco Valencia también, son los mayores centros de producción. En Barcelona, además, que con el peso de la CNT, pues lógicamente es mucho más poderoso. En Madrid sí que es verdad que hay un poco más de presencia de la UGT en cuanto a la sindicación, ¿no? Del sector cinematográfico y luego en cuanto a los primeros días, pues hay como confusión, como en todos los sectores, en los cines. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de cines, lógicamente en esa época, al no existir la televisión, como decía antes, eh, no solo en Madrid y Barcelona, incluso por cosas que conozco un poco yo más que me tocan de cerca, ¿no? En pequeñas ciudades de provincia, capitales de provincia, como puede ser Cuenca, en el año 36 estamos hablando de que había 6 cines. 6 cines con sus salas, sus butacas de mayor o menor medida, pero, para una ciudad que tenía, 30.000 habitantes o menos incluso.
y además luego los cines itinerantes de los pueblos y demás. Es decir, que el cine es un arma muy potente en toda España, ¿no? Y, pero lógicamente en Madrid y Barcelona, pues mucho más en cuanto a producción y en cuanto a salas. Lo que hacen los sindicatos, pues como con otros negocios, se incautan de los cines. Se incautan de los cines con la excusa, un poco entre comillas, de asegurar primero los salarios de los trabajadores y asegurar que los cines sigan abiertos y sigan proyectando películas. Hay bastante descontrol. De hecho, al principio, pues su intención es bajar los precios para que sean mucho más asequibles, pero al poco tiempo se dan cuenta de que no es viable. Entonces, bueno, vuelven a un poco los precios originales, pero sí que se aseguran un poco de mantener los cines abiertos. En el caso de Madrid, que es el que yo, lo que más bibliografía encontré, yo, por ejemplo, utilicé mucho una colección que salió hace unos años que se llamaba Diarios de la Guerra Civil, que eran reproducciones muy buenas de diarios de ambos bandos durante la guerra y además de todas las zonas de España. Y me iba fijando las carteleras, ¿no? De Madrid, de Barcelona. Y es increíble, ¿no? Cómo tenemos al principio de la guerra 20 cines abiertos a lo mejor en Madrid, que a lo mejor seguramente habría más, pero que abiertos 20 y luego incluso los días más duros, que son esos días de noviembre del 36 en que empieza la ofensiva con los bombardeos sobre Madrid, la batalla de Madrid, hay 6 cines que siguen abiertos. Entonces, bueno, ya en el año 37, a principios, el gobierno de la república, que ya va tomando un poco más el control de las diferentes, em, sectores de la sociedad, pues lo que hace es tomar el control de las salas, aunque operativamente sigan los sindicatos, pero toma el control de las salas para que haya un descontrol de los precios y se pueda asegurar, que las salas sigan abiertas, incluso, pues, con todas las medidas de seguridad que implica que cuando haya bombardeos se puedan desalojar, todo este tipo de cuestiones. Pero al final es que son casi 1000 días de guerra. La gente, ahora vivimos en una sociedad que, pues, 3 años se pasan rapidísimo, pero en esa época, que había muchos menos cuestiones de entretenimiento, se pasaban más despacio y, lógicamente, si no había cine, que además era un espectáculo, muy transversal a la sociedad, no era un espectáculo de ricos como podía ser pues, la ópera, por ejemplo, a cines, muy competitivos, lógicamente los más lujosos, Palacio de la Prensa y demás, a lo mejor eran más caros, pero en general era un entretenimiento muy asequible para poder ir semanalmente, incluso para las capas o más obreras, ¿no? Con salarios más bajos. Bueno, el objetivo es bastante claro y es difundir, pues bueno, desde un punto de vista interno la propaganda del gobierno, también la UNAR, digamos, en torno al esfuerzo de guerra. Pero claro, a partir del 37, que es el momento este en el que tú bien has comentado, que yo creo que a mediados del 37, ¿no? Que es como cuando llega el gobierno de Negrín, porque, bueno, había habido una serie de descalabros militares como el de Málaga, con Largo Caballero y sucesivos. A partir, digamos, de mayo más o menos del 37, el control del gobierno sobre el territorio es férreo y Negrín tiene una estrategia clara que es la resistencia. Primero la resistencia para intentar unirlo con un gobierno, o sea, con una guerra europea, y luego posteriormente la resistencia a ultranza, que es, digamos, la resistencia para intentar sobrevivir y negociar desde un punto de vista, pues como más real, ¿no? Por así decirlo, dado que la República no va a ganar la guerra y él lo sabía perfectamente. Desde un punto de vista, digamos, más propagandístico, Negrín intentó, y el gobierno republicano, los diferentes gobiernos intentaron, bueno, pues conseguir ayuda internacional. ¿Qué proyección tuvo este cine en el exterior? Y sobre todo, ¿y qué material utilizaron? Vino de la Unión Soviética, de México, de otros países. También hubo contrabando, como con las armas. Pues realmente es más, no es tanto un cine que se produzca que produzca, digamos, los sindicatos o el gobierno y se exporte, sino que realmente al final el conflicto de España, pues desde un punto de vista incluso más bohemio, ¿no? Para las brigadas, los voluntarios de las brigadas y la gente del sector de izquierda de Estados Unidos, británico, francés, realmente son más los técnicos cinematográficos que vienen a España a grabar y luego pues exportan ese material
a sus países para que un poco se conciencien, ¿no? Del horror que se está viviendo en España, que el propio cine de España que salga hacia afuera, ¿no? Hay mucha diferencia. Por ejemplo, los primeros que están grabando son los soviéticos sobre los sucesos de España, que son una serie de documentales de 8 o 10 minutos cada uno, que, que Stalin encarga expresamente que vayan a grabar a España y lo que hacen es grabar, sobre todo las imágenes más impactantes pues son de la batalla de Madrid, en que graban los bombardeos de la ciudad, porque es la primera capital, ¿no?, moderna que se bombardea sistemáticamente. Y luego ese material, sin editar, directamente ellos lo envían a la Unión Soviética para que ahí le pongan la música, la voz en off, digamos, la narración y el montaje, que es muy importante. Eso en el cine soviético en esa época, además, con La coraza de Potemkin, Octubre, una serie de películas, es fundamental a la hora de transmitir el mensaje y de hacerse visible, ¿no? Juega un papel fundamental. Pues se editan allí y sí que es verdad que se editan con bastante cuidado. Quiero decir, em, ellos cuando envían el material, pero luego también los camarógrafos que han grabado aquí supervisan el montaje para que no haya, para que no se lo inventen, porque si no, al final lo estaba editando gente que no había estado en Madrid en su vida y no sabía cómo había sido la situación. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen varios noticieros o varios documentales y realmente no tiene nada que ver, o sea, no reflejan, de hecho, el gobierno de Negrín sí que tiene bastantes quejas cuando le llegan copias, ¿no?, de esos documentales, porque bueno, España al final es algo como muy, bueno, lo vemos con Hemingway y otros autores, es algo muy exótico, a veces un poco se confunde incluso con la cultura mexicana, o sea, no tiene mucho que ver y sí que la intencionalidad es buena, pero no refleja la realidad de lo que se estaba viviendo aquí. Y, y en ese sentido, pues sí que es verdad que hay intentos, por ejemplo, del gobierno de Luis Buñuel, que en ese momento está viviendo en Francia desde hace muchos años. El gobierno le encarga que vaya a Estados Unidos a supervisar alguno de esos montajes, pero bueno, realmente no llega a tiempo a la hora de supervisarlos y se quedan bastante deslucidos y que no reflejan realmente esa realidad. Pero lo que son las películas que se producen aquí, las películas sobre todo de ficción, no salen de España, salen en el momento de terminar la guerra para que muchas se salven, digamos, de la desaparición y uno de el ejemplo de los que hablo en el libro, que es Sierra de Teruel directamente se edita en Francia. Se edita en Francia porque ya está habiendo miles de personas saliendo por la frontera y entre ellas esa película, ¿no?, que se edita y nunca se llega a proyectar en España, nunca se llegó a proyectar en España hasta ese momento. Se proyectó directamente en Francia y luego, una vez restaurada la democracia en España, sí que se conoce aquí. Sí, porque además mucho de este material, ¿no? En todos estos últimos momentos, lo que tú dices, ni siquiera llegó a proyectarse, porque al final, bueno, el trabajo de, imaginaros si ahora tardan años en editar una película, cierto es que de mayor duración y por supuesto con mayores medios y tal, imaginaros en la época con pocos medios, con una situación compleja y con lo que mata todos los proyectos, que es la falta de fondos, ¿no? Que en la República ya en los dos últimos años, sobre todo en el último año, es acuciante. Háblanos un poco de las películas anarquistas, porque es que, claro, a mí eso me llama mucho la atención, porque muchas veces, claro, uno se plantea el tema del cine y habla, o sea, piensa mucho en el cine soviético, ¿no? Tenemos que pensar también que el Partido Comunista pasa de ser un partido con muy pocos diputados, me parece que solo tenían 10 y algo así, en las elecciones del 36, pasa a explotar desde un punto de vista de la militancia, de su poder dentro del gobierno, que llega a tener incluso dos ministros. Tampoco es que tengan el control del ejército ni nada de eso, pero aunque bueno, de la época sí que se dice que sí, y se habla, yo creo que más desde un punto de vista propagandístico de su importancia, pero pensamos mucho en los comunistas, ¿no? Y los anarquistas también estuvieron ahí, en uno de los centros neurálgicos, que es Cataluña, e incluso también en Madrid, porque lo podemos ver con el propio golpe de Casado, que los anarquistas siempre tienen algo que decir. ¿Cómo fue este cine y cómo se, digamos, intentó transmitir a la sociedad española en la época? A mí me pasaba un poco lo mismo. Yo cuando pensaba en películas que se habían proyectado en
en el bando republicano durante la Guerra Civil pensaban películas soviéticas, por las que ya se habían hecho hace unos años, como El acorazado Potemkin u Octubre, o Chapayev, el guerrillero rojo, que se había estrenado pocos años antes. Y pensaba, bueno, la Unión Soviética enviaba sus películas, se proyectaban aquí y era lo único que había. Pero realmente es casi todo lo contrario. Cuando echamos, a la hora de investigar, sí que hay bastantes datos bibliográficos del número de películas que se proyectan sobre todo en Madrid. Que yo recomiendo mucho un libro que se llama, bueno, es que lo tengo aquí encima, no puedo cogerlo, pero que se llama El descanso del, bueno, sí, lo voy a coger, que se llama El descanso del guerrero, que es uno de los que más utilicé para investigar. Y, y que es un libro, la verdad que es de los que más utilicé, que es de José Cabeza Sandeo Gracias. Y es un libro que se centra mucho en Madrid, pero que da muchísimos datos y es muy ilustrativo. Y realmente las películas anarquistas son las que más se proyectan dentro de las películas españolas. Si hablamos por países, el 60-70% de las películas que se proyectan esos 3 años, son americanas. Siguen siendo películas americanas que se habían estrenado años antes y, bueno, las copias se habían quedado en los cines y, bueno, pues se reprograman, etcétera. Hay que tener en cuenta que en esa época y luego, pues, mucho más adelante, existe lo que se llama la sesión continua, que tú pagabas una entrada y veías 2 o 3 películas seguidas. O sea, había, eh, mucho nivel de visionado, o sea, tenía que haber una circulación muy grande de películas en cartelera. Y tú ves las carteleras de los periódicos y son la mayoría películas americanas de la época, ¿no? Que hay grandes obras maestras y, pues, incluso películas del oeste y demás, y siguen siendo mayormente americanas. Pero en cuanto a las españolas, las anarquistas sí que son las que más tiempo hay en cartelera. Como decía, hay 2 épocas, ¿no? Una primera época en que, como no hay referencias, no se sabe muy bien qué hacer, y se hace un cine muy social, muy cargado de ideología, y por qué no decirlo abiertamente, películas bastante aburridas. Aburridas en cuanto a que la gente al cine iba a entretenerse, iba a salir del horror del día a día, del hambre, de los bombardeos, de las represiones internas que podía haber, de la destrucción. Entonces, al final, la gente era lo último que quería ver. O sea, después de esa vida tan dura que estaba llevando, el ir al cine y seguir todavía con mensajes ideológicos que ya tienen todo el día en la radio, etcétera, pues era demasiado duro. Entonces, se dan cuenta de que en un principio ese cine social, que yo pongo el ejemplo de Aurora Esperanza, que es una película que la mayoría las tenéis en YouTube. Hay un canal muy bueno que se llama Cine Anarquista, en que están todas estas películas. Y luego desde que yo estoy trabajo ahora, en los últimos 2 años, más o menos, el canal de YouTube de la CNT las ha subido en mejor calidad, en HD, muchas de ellas. O sea que mejor verlas la versión más reciente. Como digo, el ejemplo que pongo es Aurora Esperanza. Aurora Esperanza, por hablar rápido de la sinopsis, lo que trata es de Juan, que es un trabajador, de Barcelona, trabajador que tiene 2 hijos, su mujer, y vive una vida, entre comillas, una buena vida dentro de que es un trabajador de una fábrica, ¿no? Tiene una casa alquilada, pero, de hecho comienza así, tiene sus vacaciones pagadas, en que esos 15 días, al año se va al campo con su familia y, bueno, viven, la vida en el campo y muy contentos, pero, enseguida, como él cierra la fábrica, se da cuenta de que no se ha luchado lo suficiente, que eso no es la vida ideal y que hay que seguir luchando y demás. Tampoco voy a desvelar mucho más de la película, que dura 58 minutos escasamente, pero es una película muy dura, de toda la crítica a la burguesía, que eso era un contraste muy, muy claro en Barcelona, de la clase trabajadora, a la gran burguesía catalana. Madrid ya está un poco más desdibujado, pero en Barcelona era tremendo, ¿no? Entonces, esa vida de lujo que lleva la burguesía catalana frente a los trabajadores que se han quedado sin empleo, que van de fábrica en fábrica buscando trabajo o esperando en una esquina a que el patrón pase con el camión y diga, tú hoy trabajas, tú hoy no, etcétera. Que eso puede ser un Entonces, paralelismo con el campo también. exacto, entonces es muy, muy duro, ¿no? La película, a ver, se puede ver, ¿eh? No es La coraza Potemkin, que se hace, no te la pones una película una tarde con palomitas por la tarde, pero, pero enseguida se encuentra de que eso no funciona y tiene muy poco recorrido en cartelera.
Y comienzan a hacer un cine mucho más entretenido, que tiene su mensaje político muy claro, pero es mucho más sutil y mucho más entretenido. Yo el ejemplo que pongo en el libro, que es Nuestro culpable, que es una película que se graba en Madrid, pese a todas las dificultades, y es una película divertida, o sea, que tú la ves ahora y dura 1 hora y 20 y se hace entretenida de un ladrón muy castizo que, le acusan de haber robado 2 millones de dólares y bueno, le meten en la cárcel y demás, y en la cárcel, pues, van apareciendo diferentes personajes que le ofrecen, cuando salga, qué hacer con esos 2 millones. Pues, van banqueros a cantarle, si lo inviertes en nuestro banco, puedes ganar no sé cuánto. Vendedores de coches que le dicen, tienes que tener el mejor automóvil, tal, ¿no? Un poco las, tentativas del mundo capitalista sobre un pobre trabajador que de repente se ve con dinero. Y es una película muy divertida. A mí, me encantó descubrirla porque es verdaderamente entretenida. Yo creo que es una película que se podía proyectar, como digo, en cine de barrio, por ejemplo, perfectamente, a pesar de ser una película del año 38. Y luego hay muchas más, pero como digo, tienen un enfoque mucho más social, o sea, perdón, mucho más lúdico, mucho más entretenido y funciona. Por eso digo que es un cine de prueba y error. Enseguida se dan cuenta que ese cine funciona, que tiene un mensaje subliminal, pero que le gusta mucho más al público, que se tiene más social y mucho más duro. Uno de los eventos internacionales más importantes de la cuestión republicana, de la difusión de, digamos, de la resistencia republicana y sí, de ese auxilio que tanto necesitaban desde un punto de vista militar, es la Exposición Internacional de París en el 37. ¿Tuvo el cine, digamos, algún tipo de protagonismo aquí o solo es una cuestión más de cartelería, propaganda o de visión más fotográfica? No, no recuerdo ahora el nombre, la verdad, hay un documental que habla sobre el pabellón de España y toda la repercusión que tiene España en ese momento en esa exposición, ¿no? Bueno, como con la exposición del Guernica, etcétera, y todo la oportunidad que se da de mostrar lo que está sucediendo en España y que ya el gobierno de la República advierte que puede suceder en Europa, como efectivamente pasó, ¿no? Pero poco más. Como digo, al final el cine es mucho más de consumo, el de producciones en España es mucho más de consumo interno. Y luego al final lo que se ve fuera son los documentales que graban los propios países cuando vienen aquí con sus camarógrafos y demás. Entonces no tiene esa importancia y quizás por eso también cuando se habla de propaganda en la guerra civil no tiene, en la zona republicana, no tiene esa repercusión que podría tener, por ejemplo, la cartelería, como dices. ¿Cuál es el punto de inflexión? Porque claro, hay un... O sea, la guerra al final está la ofensiva en Aragón, cuando el territorio acaba cortado en dos, la batalla del Ebro. ¿Cuál es el punto de inflexión, digamos, para ese cine republicano? Porque llega un punto en la República en el que nada funciona, ¿no? O sea, es obvio que cuando tu territorio está siendo ocupado de manera paulatina, todo se mantiene. De hecho, yo la verdad que en mi trabajo final de grado me di cuenta de que, y de máster, me di cuenta de que ese momento no es tan... Porque hay una serie de mitos en torno a la República, de que nada funcionaba, de que todo era caótico, de que... Y no es verdad, o sea, al final... digamos que esos son más propaganda franquista digamos la propaganda que nos pueda llegar que no se asemeja nada con la realidad, pero sí que hay un momento final en el que, bueno, pues es obvio que el régimen se ha desmoronado absolutamente. En el cine, ese punto cuando llega. Pues justamente yo creo que es ese momento que tú mencionas. Con toda la ofensiva en Aragón hay mucha producción, tanto hay documentales como incluso hay películas de ficción. Hay de mucho documental anarquista, por ejemplo, los Luchos de la Falla en Tierras de Aragón y demás, que graba pues justamente eso, ¿no? Cómo se incluso se reconquistan algunas zonas que habían sido tomadas por el bando nacional, todo el tema de la batalla de Teruel y incluso esa batalla interna, ¿no? Entre las milicias todavía un poco descontroladas de la CNT y la FAI con el Ejército Popular de la República, ¿no? Que eso en la peli de Tierra y Libertad pues se ve muy bien. Y, por ejemplo, Sierra de Teruel, que es la película, la última en la que hablo en el libro, que no se llegó a estrenar en España, se graba justamente no recuerdo qué pueblo es, pero es en un pueblo de Teruel. Y de hecho, quizás, al menos las que yo he visto, es la película
mejor hecha en cuanto a que las otras se graban sobre todo en estudio y demás, en un exterior, pero poco, ¿no? Y Serra de Terror es casi todo en exterior, muy bien grabada. También es verdad que es la de las pocas que el gobierno encarga directamente que se haga. O sea, que digamos hay financiación, hay producción. Y, y es justamente la última que se graba y que de hecho no da tiempo siquiera a estrenar aquí. O sea, que se precipita todo tanto que al final, y luego, por supuesto, como has mencionado, con la caída de Cataluña, que, pues que ya no hay marcha atrás, y en cuanto además se ve que no va a haber ayuda internacional de ningún tipo, pues se va todo un poco al traste. Y sí que justo lo que mencionabas de que, de que hay una idea de que no funcionaba nada, al final no podía haber 987 días de descontrol. Sí que había una vida más o menos ordenada. Aunque sea ficción, hay dos películas que a mí pues siempre me han gustado mucho, aunque tienen sus cosas históricamente a lo mejor no bien reflejadas, pero que son, por un lado, Las bicicletas son para el verano y por otro, em, ay, se me acaba de ir ahora. Una película de Antonio Mercero que se llama, ay, que es el Gabino Diego, va sobre un cuadro de Goya. Bueno, ahora me acordaré porque la he visto tropecientas veces y se me ha olvidado, pero son películas que reflejan el día a día en Madrid, especialmente Las bicicletas son para el verano, que es una obra está basada en una obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, que él vivió de niño en la Guerra Civil en Madrid con su madre, entonces, lógicamente, sabía cómo era de primera mano. Y refleja cómo era ese día a día, pues que muchas veces estaban los bombardeos, los obuses, etcétera, pero tú tenías que buscarte el entretenimiento en el día a día, ya fuera en el cine, ya fuera leyendo, ya fuera echando 4 horas en la cola de racionamiento o en la cola del aceite. Entonces, al final, pues sí que había una organización incluso en ciudades tan cercadas por el frente como era Madrid. Sí que es verdad que Barcelona, con esos tira y afloja entre el anarquismo y el control por parte gubernamental, era un poco más descontrolado, ¿no? Porque al final era una guerra civil dentro de la guerra civil, pero en ciudades como Madrid que eran más complicadas, y no digamos en ciudades mucho más pequeñas de retaguardia, como puede ser pues las que había, por ejemplo, como repito, que es la que más conozco, Cuenca, entre Madrid y Valencia, pues la vida era mucho más tranquila dentro de lo que lógicamente había un conflicto civil, pero una vida mucho más organizada y yo creo que el mejor reflejo de eso es que los cines están funcionando todos los días. Sí, porque además, bueno, la cuestión de Barcelona, no sé exactamente lo que duraría esa situación caótica, pero los combates fueron unos pocos días, no fue hasta que el gobierno republicano consiguió, que también era una de las estrategias del gobierno de Negrín, ¿no? El tener el control absoluto del territorio, también de las fronteras, que ya había empezado Negrín como ministerio, en su ministerio de Hacienda, a controlar lo que eran los cuerpos de carabineros y lo extendió, digamos, a todo el territorio, ¿no? Tras su llegada al gobierno. Eh, y ya por último, bueno, pues por preguntarte, claro, el cine franquista de los primeros años estoy absolutamente convencido de que se nutre de todo el material que incautan en la conquista, Mm. porque al final de Madrid poco puede salir y de Barcelona dudo mucho que alguien se dedicara a trasladar máquinas y si lo hizo, un inconsciente y un héroe a la vez, ¿no? Mm. Pues hasta cierto punto, porque realmente, y yo creo que es un aspecto también muy desconocido, hay muchas películas de esos primeros años del franquismo, sobre todo las grandes producciones, que se graban en Alemania. Porque Suspiros de España, que es en la que, una película muy famosa porque Estrellita Castro canta la canción de Suspiros de España, es una película que se grababa en los estudios de la UFO en Alemania. Al final, la amistad Goebbels sí que tiene en cuenta que el franquismo, ese régimen recién instaurado, necesita también legitimarse y él sabe muchísimo de eso, de que el cine ayuda mucho y pone a disposición de muchas estrellas españolas y el régimen franquista los estudios alemanes. Entonces, en ese sentido, sí que hay mucho movimiento de estrellas hacia Alemania para grabar películas españolas, no películas alemanas, pero que materialmente se realizan allí. Y luego aquí sí que hay, cuesta bastante, como decías, encontrar ese material para grabar no solo películas, sino incluso el nodo,
que cuesta mucho el tener esos materiales y por eso muchas veces hay que enviar, no hay, entre comillas, corresponsales, por decirlo de alguna forma, en las diferentes partes de España. Tienen que enviar desde Madrid o desde Barcelona camarógrafos y técnicos de sonido que vayan a grabar allí a esas zonas porque es que no hay nada. Y ya en cuanto enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial, pues si no llega a ser por Alemania y en menor medida por Italia, no hay manera de conseguir esos materiales porque Francia no los suministraba porque por un lado estaba siendo invadida y por otro las relaciones que había con el reciente régimen instaurado. Entonces es muy complicado. Y se nota la calidad de las películas, que las que son grabadas aquí, que son grabadas en estudios y demás, pues se ve la calidad del sonido y demás, que eso es algo también bastante curioso, que yo no sé si mucha gente se ha dado cuenta, que cuando vemos las películas pues de más adelante, ¿no? De los años 50, 60, el sonido no se grababa en directo de las películas, sino que como no había medios lo suficientemente avanzados, lo que hacían los actores era doblarse a sí mismos posteriormente. Pero las películas de durante la República y primeros años del franquismo sí. Y de hecho se nota en esa calidad del sonido que es muy mala hasta terminada la guerra, porque los medios materiales son los que hay. Entonces sí que el franquismo le costó mucho empezar esa producción cinematográfica que considera muy importante, a pesar de haber ganado la guerra, para legitimarse. Y son películas cargadas de simbolismo, muy rememorando la época de los Reyes Católicos, de Juan la Beltraneja, etcétera. O sea, son películas bastante duras y soporíferas, por decirlo así. Y luego ya el culmen es Raza, claro, años después. Sí, bueno, una película Raza que a día de hoy se sigue, digamos, estudiando como ese cine propagandístico Ujú. español, ¿no? Pues la verdad que yo te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este podcast breve, ¿no? Porque podríamos tirarnos horas hablando. Sí, Yo, por sí, lo sí. menos, de la historia de la Segunda República sí que sé mucho, de cine bastante menos, pero me acuerdo que tuve que tratarlo, porque al final, cuando yo analicé lo que fue la cuestión del gobierno de Negrín, la política, digamos, interna, es importante mencionar todo esto. Eh, Muchísimas gracias por haber estado aquí, Jorge. Gracias a vosotros. Dejaremos tu libro en la descripción para que puedas, digamos, bueno, pues para que quien lo quiera encargar, además es la verdad que está muy bien porque es un libro que no es especialmente largo, lo cual, oye, pues ayuda. Mm. También que se puede adquirir directamente por Amazon y por lo que he visto la edición está bien. O sea que, oye, pues se agradece. Así que nada, muy agradecido y oye, ya sabes, esta es tu casa cuando quieras. Muchas gracias. Chao. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.